Maestrandas, maestrandos, es un gusto nuevamente estar con ustedes en otra clase más de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1. Ya estamos sobre la semana número 8, pues les doy la cordial bienvenida. Con quienes compartimos anteriormente en nuestro curso de Derecho Penal 2, pues ya tuve la oportunidad de saludarlas y saludarlos. Para quienes no y se están conectando hasta este curso, pues espero también que hayan tenido una semana llena de éxito y de bendición. En ese entendido, entonces, vamos a entrar en materia en nuestro curso del día de hoy, porque ustedes se han dado cuenta que el tiempo pasa sumamente rápido y máximo cuando estamos analizando temas de carácter legal, en específico de derecho procesal penal. Para el día de hoy tenemos un tema toral, estimados maestrandos y maestrandas, que consisten en conocer, analizar y estudiar las reformas del auto de procesamiento y la revisión a la medida de coerción. Recordarán ustedes que en la audiencia de primera declaración es en donde discutimos sobre el auto de procesamiento, ¿verdad? En cuanto a que si se liga o no a proceso penal o se dicta una figura de falta de mérito. ¿Qué sucede entonces en esa audiencia que les explicaba en su momento? Aquella audiencia que se celebra entre la primera declaración y la siguiente, que sería la audiencia de etapa intermedia. Todavía no la hemos visto, pero ya la vamos a ver más adelante. Pero entre ese intervalo pueden existir incidencias. La semana anterior les platicaba y analizábamos que podría surgir la audiencia de reforma al auto de procesamiento. O sea, que entre la audiencia de primera declaración y la audiencia de etapa intermedia puede darse esa audiencia de reforma del auto de procesamiento. Pero también se puede dar la audiencia de revisión a la medida de coerción. La primera lo que busca es cambiar ya sea los hechos que son objeto de investigación o bien la calificación jurídica. Hacíamos el ejemplo o pusimos el ejemplo en su momento. El juez dictó auto de procesamiento por el delito de asesinato y resulta que voy a solicitar mejor una audiencia de reforma al auto de procesamiento porque de acuerdo a la defensa el juez no observó algunas características, algunos verbos rectores del delito de homicidio. Entonces voy a pedir que se reforme no en cuanto a los hechos que ahí están contenidos, sino en cuanto al tipo penal, que no sea asesinato, sino que sea por homicidio. O viceversa. El Ministerio Público ha manifestado que no está de acuerdo con que se haya dictado auto de procesamiento por el delito de homicidio y quiere solicitar una audiencia de reforma del auto de procesamiento para que sea el delito de asesinato. Bueno, esto sería la audiencia de reforma del auto de procesamiento. La audiencia de revisión a la medida de coerción lo que nos permite es revisar la medida que se impuso para poder asegurar la presencia de la persona sindicada en el proceso. Porque ya vimos que hay personas que enfrentan el proceso penal gozando de su libertad mediante medidas sustitutivas. Y también ya vimos que hay personas que enfrentan el proceso penal en prisión preventiva. Y resulta que yo podría requerir esta audiencia de revisión a la medida de coerción. Una, porque mi patrocinado está gozando de alguna medida sustitutiva, sí, gozando de una medida sustitutiva, y yo necesito que se cambie una de esas medidas porque esas le afectan. Pensemos que mi patrocinado, yo abogado defensor, digo, a mi patrocinado se le prohibió salir del país, pero resulta que mi patrocinado, porque es un funcionario público o porque es un empresario o tiene determinados negocios en el extranjero, él necesita salir del país. Entonces voy a pedirle al juez que revise la medida de coerción y que establezca otra medida diferente a esa prohibición de salir del país. Otro ejemplo sería, voy a pedir la revisión a la medida de coerción porque mi patrocinado está en prisión preventiva. Y resulta que ahora yo voy a solicitar que, habiendo
superado algunos requisitos legales que no tenía anteriormente, voy a pedirle al juez que le aplique medidas sustitutivas para que él pueda enfrentar ya no el proceso privado de su libertad, sino en libertad mediante una medida sustitutiva. O bien también puede suceder que el Ministerio Público esté consciente que un sindicado está enfrentando el proceso penal en libertad, pero no está cumpliendo las medidas sustitutivas que se le impusieron. Entonces va a pedir Ministerio Público la revisión a la medida de coerción para solicitarle al juez que por ese incumplimiento se dicte auto de prisión preventiva. O sea, que la persona ya no esté en libertad, sino esté bajo prisión preventiva. Entonces, vamos a ver esas dos audiencias, maestrandos y maestrandas, a manera que las tengamos completamente claras, porque son incidencias que pasan en todo proceso penal, se dan. Es lo más normal que se puedan solicitar este tipo de audiencias. Perdón. Y en este caso, pues, quiero que nosotros nos posicionemos mentalmente en ese momento procesal. Esto quiere decir que para analizar esas dos audiencias, tenemos que tener claro que ya ha finalizado la primera declaración, ¿verdad? Es más, pongamos el ejemplo que dentro de esa primera declaración que ya terminó, ya se ha fijado audiencia de etapa intermedia. Esto quiere decir que para que estas audiencias se puedan llevar a cabo, se tienen que solicitar al órgano jurisdiccional competente. O sea que, ya sea el abogado defensor, Ministerio Público, el querellante, va a llegar al juzgado determinado o que tenga la competencia y va a solicitar este tipo de audiencias. Entonces a él o a ella, según sea el sexo del profesional que lo solicite, se le va a indicar día y hora para la realización de esa audiencia. Y en ese día y en ese horario, entonces se van a presentar todos los sujetos procesales a la misma. Y en este caso, entonces, vamos a iniciar con esas audiencias. Bueno, ya hice un breve contexto, maestrandos y maestrandas, a manera que nos posicionemos mentalmente en lo que nos espera analizar en esta audiencia. En estas audiencias, perdón. Entonces, tenemos un objetivo de clase que es conocer los procedimientos para modificar la prisión preventiva como herramientas para modificar el estatus de la prisión. Así lo tiene la universidad. Entonces, estas son las dos audiencias. La primera es la reforma del auto de procesamiento y la segunda es la revisión a la medida de coerción. ¿Cuál es el procedimiento, entonces, de reforma al auto de procesamiento? Veamos, necesito que ustedes se ubiquen en su artículo 320 de su Código Procesal Penal. En el artículo 320 tenemos el fundamento del auto de procesamiento. ¿Por qué? Porque este artículo dice lo siguiente: solo podrá dictarse auto de procesamiento. Entonces aquí, si gustan ustedes, márquenlo o pueden ponerlo con su letra al margen y poner, ahí está el fundamento del auto de procesamiento. Pero dice este artículo, solo se podrá dictar auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emite. Podrá ser reformable de oficio o de instancia de parte, solamente en el proceso preparatorio, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Esto quiere decir, maestrandos y maestrandas, que se puede reformarse. ¿Qué implica reformar? Implica cambiar, implica modificar ese auto de procesamiento, o sea que la misma ley nos lo permite. Y en este caso, se puede ser de oficio. ¿Qué implica hacerlo de oficio, maestrandos? Implica que el mismo, pues, puede de oficio, manera oficiosa, decir, reformo ese auto de procesamiento.
o bien a instancia de parte. ¿Qué implica instancia de parte? Implica que uno de los sujetos procesales, una parte dentro del proceso, se lo requiera. Aquí viene otro requisito sine qua non o fundamental, que es que solo se puede hacer en la fase o en la etapa preparatoria. Entonces, por eso es importante que nosotros manejemos una de nuestras primeras clases maestrandos en donde les explicaba cada una de las etapas del proceso penal. Vimos una fase introductoria, vimos una fase preparatoria que empieza en la primera declaración y finaliza cuando se va a iniciar la audiencia de etapa intermedia. Entonces, durante esa primera declaración y hasta antes de la audiencia de etapa intermedia le conocemos como fase preparatoria. Esa fase preparatoria, durante ese plazo, es que yo puedo solicitar se reforme el auto de procesamiento, solo en esa parte. Y si no lo hago en ese tiempo, ya no lo puedo volver a solicitar. Entonces, por eso es importante que tengamos claro esos aspectos. Ahora bien, entonces, como ya estamos conscientes cuál es el fundamento legal del auto de procesamiento, ya vimos que se puede reformar, que se puede modificar, se puede cambiar, entonces la parte interesada va a solicitarle al juez una audiencia que tiene por objeto conocer la reforma al auto de procesamiento. Entonces se le ha solicitado ya al juzgado, ya el juzgado entonces le informa a los demás sujetos procesales que el día y hora tal y tal y tal existe y se va a dar para que se apersonen al proceso una audiencia que tiene como finalidad conocer la posibilidad de reformar el auto de procesamiento. Esto implica entonces, maestrandos y maestrandas, que todos saben a qué van a esa audiencia. Nadie ignora. Todos saben a qué van a esa audiencia. Bueno, pensemos que para el día de hoy, a las 11 de la mañana, pues está fijada esta audiencia, que tiene por objeto conocer la reforma del auto de procesamiento. ¿Cómo empieza esa audiencia, maestrandos y maestrandas? Como ya vimos la manera en que son llamados al proceso, entonces, pues ese día, pues les da la bienvenida, muy buenos días, damos inicio en este momento a la audiencia señalada para el día de hoy, cuando son ya las 10 horas con 50 minutos del día 6 de septiembre del año 2025. Estamos constituidos en la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula, ¿verdad? O de Zacapa, o de Petén, o de Quetzaltenango, etcétera, con el objeto de llevar a cabo audiencia para discutir la posibilidad de reformar el auto de procesamiento. Verifico la presencia de sujetos procesales, indica el juez, y se establece la presencia del Ministerio Público, que se encuentra representado por medio de su agente fiscal, el abogado tal y tal y tal, abogado querellante tal y tal y tal, la dama agraviada tal y tal y tal y tal, y el sindicado tal y tal y tal, acompañado de su abogado defensor, el abogado tal y tal y tal. Bueno, concurriendo cada uno de los sujetos procesales, y siendo el caso que lo que vamos a discutir es sobre la posibilidad de reformar el auto de procesamiento, en este momento el juez le tiene que dar la palabra a quien solicitó la audiencia. Pensemos que lo hizo el abogado porque su patrocinado, vamos a poner un ejemplo que nos va a llevar en la conducción de la presente audiencia, vamos a suponer que el abogado defensor solicitó la presente audiencia. Entonces, como él la solicitó, el juez le va a conceder la palabra a este abogado. Si lo hubiera solicitado Ministerio Público, entonces el juez le cede la palabra a Ministerio Público y así sucesivamente. Entonces, bajo el ejemplo anterior de que es un abogado el que solicitó la palabra, entonces en este momento, la audiencia, perdón,
en este momento el juez le va a dar la palabra a quien solicitó la audiencia. Entonces, el juez le diría en este momento lo siguiente: señor abogado defensor, usted el día tal y tal y tal, a solicitud de su patrocinado, se pudo agendar audiencia que tiene por objeto discutir sobre reformar el auto de procesamiento. Es por cuanto, abogado, que lo dejo en el uso de la palabra para escuchar sus diferentes peticiones o argumentaciones. Entonces, aquí el abogado toma la palabra y le expresa al juez bajo qué argumentos, y aquí hago un paréntesis. ¿Se recuerdan ustedes que cada petición, de acuerdo a nuestra teoría del caso, tiene que tener tres elementos fundamentales: un elemento fáctico, jurídico y probatorio? Esto quiere decir que cuando yo me refiera a la parte fáctica, pues son mis argumentos por los cuales yo estoy solicitándole al juez esa reforma del auto de procesamiento. La plataforma jurídica sería que la ley en su artículo 320 del Código Procesal Penal faculta al juez para reformar ese auto de procesamiento. Y la número 3, que es la plataforma probatoria, cómo yo voy a acreditarle al juez lo que le estoy manifestando. Bueno, entonces el ejemplo sería el siguiente. Pensemos que ahora me voy a convertir en el abogado que ha solicitado esta audiencia. Bueno, señor juez, muy buenos días. Sí, efectivamente, esta defensa ha solicitado la presente audiencia, señor juez. Específicamente, señor juez, porque en la audiencia de primera declaración celebrada el día 8 de agosto del año 2025, esta judicatura dictó auto de procesamiento en contra de mi patrocinado, señor juez, el señor tal y tal y tal, por el delito de homicidio. Resulta, señor juez, que en su momento yo le expresé, le argumenté que mi patrocinado actuó en estado de emoción violenta. Resulta, señor juez, que para ese entonces la Fiscalía del Ministerio Público había enviado a mi patrocinado a la práctica de un dictamen forense que tenía por objeto establecer si él se encontraba en un estado de esta naturaleza. Resulta, señor juez, que efectivamente mi patrocinado fue al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y lo hizo específicamente antes de la audiencia de primera declaración, pero para ese entonces, señor juez, no se contaba con el dictamen pericial correspondiente. El día 3 de septiembre del presente año, quiero comentarle, señor juez, que Ministerio Público ya recibió el dictamen pericial. Lo pongo a la vista, señor juez, porque a usted se le hará llegar en un momento. Pero tengo aquí a la vista una copia, el original está en manos del Ministerio Público, y se establece por medio del dictamen pericial correspondiente que mi patrocinado efectivamente el día de los hechos se encontraba en un estado de emoción violenta. Esto quiere decir, señor juez, que ahora no solo lo estoy argumentando, se lo estoy acreditando con un dictamen idóneo. Y digo que es idóneo porque lo ha realizado el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, por medio de un perito profesional en el área de psiquiatría forense, y como consecuencia de ello se ha establecido que efectivamente mi patrocinado se encontraba en un estado de emoción violenta. Es por ello, señor juez, que ahora no solo se lo solicito, sino también la norma, el artículo 320 le permite a usted reformar el auto de procesamiento, sino también le estoy acreditando dicho estado con un dictamen pericial correspondiente, y es por ello, señor juez, que le solicito que usted pueda reformar el tipo penal, o sea, el delito, en cuanto a que no sea conocido por el delito de homicidio, sino como homicidio cometido en estado de emoción violenta.
Esa es la petición concreta que tiene la defensa, señor juez, para este caso en específico. Bueno, entonces, ahora el juez ya escuchó al abogado defensor. Entonces ahora el juez le tendrá que dar la palabra también o la misma oportunidad a Ministerio Público y a otros sujetos procesales que puedan estar dentro de la audiencia. Se les corre audiencia, normalmente así se les conoce. Entonces, ya ellos se van a manifestar. Ya Ministerio Público dirá si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. El ejemplo que les estoy poniendo, pues es solo para comprender el desarrollo de la audiencia. Pero el Ministerio Público definitivamente, si tiene un dictamen pericial que diga que la persona estuvo en estado de emoción violenta, no va a poder negar ese aspecto. Podrá oponerse por alguna otra razón, pero negar que existió cuando se tiene un dictamen, pues no va a sonar lógico. Ahora, Ministerio Público va a ser contundente en decir que no está de acuerdo si no se ha acreditado ese estado de emoción violenta, maestrandos y maestrandas. Porque recordémonos que todo lo que yo solicite o diga que ocurrió, tengo que acreditarlo. No lo podemos suponer. No podemos suponer que la persona estuvo en ese estado. Tenemos que acreditarlo mediante un documento fehaciente, válido, idóneo. Y el único idóneo en materia penal es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses por medio de sus peritos correspondientes, no mediante un perito o un profesional en lo privado. No se está negando la capacidad, lógicamente, de un profesional privado, no, para nada, sino es por el principio de legalidad, que el Estado tiene un Instituto Nacional de Ciencias Forenses y ese es el instituto encargado de realizar ese diagnóstico, esa pericia, no por medio de la iniciativa privada. Entonces, el juez al escuchar en este momento que ya todos los sujetos procesales se han pronunciado, ahora el juez va a adoptar una decisión, ¿verdad? Va a adoptar una decisión, el juez va a decir, al lugar la petición del abogado defensor o del Ministerio Público, o va a decir, en cuanto a los solicitados, no puedo acceder. Ya sea que acceda o no acceda, tendrá que explicarle a todos por qué accedió, por qué no accedió. Si accedió, entonces, ¿qué sucedería? Implicaría que el juez va a indicar que con lugar el reformar el auto de procesamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que los hechos indicados en la audiencia de primera declaración quedan incólumes, o sea, están vigentes como tal, no se tocaron, no se transformaron, no se variaron, únicamente la calificación jurídica. En este caso, entonces, va a decir el juez, reformo el auto de procesamiento por los mismos hechos, pero por el delito de homicidio en estado de emoción violenta. O también va a decir el juez, no accedo a la petición planteada por parte de la defensa y en consecuencia, entonces, no se reforma el auto de procesamiento, quedando como tal y fue resuelto en la audiencia de primera declaración. Y en ese momento, maestrandos y maestrandas, correspondería que finalice la audiencia. Entonces el juez les diría, están legalmente enterados de mi decisión, con fundamento en las normas tales y tales y tales, y en este momento finalizamos con la audiencia cuando son ya las 12 horas en punto. Que tengan ustedes un buen día. Y finalizó la audiencia. Bueno, entonces, ahora maestrandos y maestrandas, vamos a entrar a algunos ejemplos, ¿verdad? Prácticos para que vayamos nosotros, pues, haciendo ese ejercicio mental. Y aquí les presento un caso de dos que vamos a analizar. Veamos sus características
de cada ejemplo. Están realizados adrede, a manera de que lo que ahí se menciona sea lo que se tome en consideración para hacer su análisis respectivo. En su momento voy a escuchar un máximo de 3 maestrandos o maestrandas que quieran pues dar su opinión. Toda opinión es válida, maestrando. Lo importante es que usted no se quede con la duda, por favor. Si usted se queda con la duda, no estoy logrando el objetivo del curso, que es solucionar esas dudas, los inconvenientes, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo. A, en fecha 20 de junio del año 2024, vamos a ponerlo aquí, disculpen. Fue ligado a proceso, perdón, repito, A, en fecha 20 de junio de 2025, fue ligado a proceso penal por el delito de asesinato, en virtud de darle muerte a B violentamente. La defensa indica que el juez en su resolución anterior no observó el móvil del hecho. En este caso, porque A nunca negó haber cometido el hecho, pero indicó que fue en un momento de arrebato por lo impactante que fue el haberlo encontrado sosteniendo relaciones sexogenitales con su prometida y que con quien se casaría el día siguiente del hecho, razón por lo cual en esta audiencia solicita que ese auto de procesamiento se reforme del delito de asesinato al delito de homicidio en estado de emoción violenta. Bueno, entonces aquí voy a escuchar a un máximo de 3 opiniones a quienes quieran voluntariamente manifestarse. Analicemos ese caso, verifiquemos si respaldó o acreditó ese estado que dice haber tenido, el móvil o el actuar para usted resulta importante. Vamos a escuchar, vamos a ver quiénes nos brindan sus opiniones sobre la clase del día de hoy. Vamos, maestrandos. Maestrando Edwin Arenas, por favor, adelante. Sí, gracias. Creo que, digamos, la forma de narrar los hechos pudiera decirse que sí actuó de esa forma, sin embargo, no lo está acreditando. Creo que esa parte es la que no deja claridad. Correcto. Muchas gracias, maestrando. Ya me voy a referir a ello. Excelente, ¿verdad? No dice que se acreditó, ¿verdad? Por eso yo solo puse ese extracto de lo que la defensa manifiesta. Maestrando Carlos Arana, por favor, también adelante. Buen día, Doc. Pues de mi forma de vista y de pensar, sí es un homicidio en estado de emoción violenta porque él en ningún momento tiene planificado, ni siquiera darle muerte, ni siquiera agredirlo. El problema fue encontrar a su pareja con otra persona, ¿verdad? Con este señor. Y no sé qué tanto la quería o algo, y pues actuó. Y no es un solo caso que se ha visto, se han visto muchos casos donde las parejas han encontrado a sus prometidas y han actuado mal, pues. Correcto, maestrando Carlos. Bueno, en el presente caso, si vemos, el maestrando Edwin Arenas anteriormente indicaba a un aspecto sumamente importante, y es que dentro del ejemplo que aquí les plasmo, que es cierto, es muy breve, pero lógicamente no nos da todo el tiempo para plasmar un caso muy grande, ¿verdad? Pero dentro de esas aristas o características del caso que les pongo, aparece que en ningún momento se acreditó, ¿verdad? Se acreditó ese estado de emoción violenta. Esto implica entonces que la defensa, en este caso, porque este caso es un caso real, maestrandos, es un caso real. Al otro día del que sucedió la muerte violenta, se iba a casar, en este caso,
el sujeto que le dio muerte al otro y se iba a casar con su prometida, con quienes encontró sosteniendo relaciones sexogenitales. Ahora bien, ¿es suficiente esa etiqueta de decir la encontré o lo encontré? Porque eso no puede sucederle solo a los varones, ¿verdad? Sino también a las damas puede ser. Entonces, lo encontré o la encontré y me iba a casar y por eso le di muerte. ¿Será suficiente esa argumentación para justificar que yo le cego la vida a alguien más? Pues lógicamente ustedes saben que no, ¿verdad? No es suficiente, no es una situación que pueda justificar el que una persona le cegue la vida a otra. Ahora bien, puede ser motivo para que alguien tenga un arrebato de esa manera que lo haga cometer un hecho ilícito, pero ese arrebato, como se dice haber tenido y como se dice haber estado en un estado de emoción violenta, debe de acreditarse. Si no se acredita, como lo ejemplifico en este caso, pues no podría resolverse con lugar esa petición, porque resultaría sumamente subjetivo. Sumamente subjetivo, ¿por qué? Porque yo estoy opinando cómo estuvo mi estado, mas no estoy acreditando científicamente o pericialmente cuál fue ese estado y cómo ese impacto de la vida me cegó para tener ese arrebato y poder cegarle la vida a alguien más. Entonces se necesita que un profesional, un perito doctor en la materia, pueda referirse a esa circunstancia específica en cuanto a si existió o no un estado de emoción violenta. Se recordarán ustedes el ejemplo que yo les ponía en su momento de aquella persona que ya sabía que su pareja sostenía relaciones sexogenitales con otra persona. Ya lo sabía, ya estaba enterada, era una señora. Ya sabía, ya lo conocía, ya tenía previsto que su esposo le era infiel, ¿verdad? Y hasta incluso salía con tales personas. Bueno, lo que busca ella entonces es que un encuentro adrede entre el esposo y la dama con quien sostenía relaciones sexogenitales, ella propicia todo a manera de que ella los pueda sorprender, pero fingir esa sorpresa. Y resulta que lo que buscaba ella también era como un tipo de venganza, o sea, basarse en que lo sorprendió y de ello cegarle la vida al esposo. Hasta incluso había de por medio ahí un seguro, pero ese es otro tema. Pero lo cierto es de que si vemos cómo puede esta dama, en este caso en específico, justificar su actuar, que estuvo en un estado de emoción violenta, cuando ya conocía, cuando eso ya era hasta incluso de conocimiento de ella y de su círculo muy cercano de lo que estaba sucediendo, y ella lo permitió, ella lo consintió, y ahora pues queda establecido que consintió también un encuentro para poder justificar un asesinato, un parricidio sería ahí. Entonces aquí no cabe en ningún momento un estado de emoción violenta, ¿verdad? Sino que estoy tratando de justificar una acción ilícita. Por el contrario, el estado de emoción violenta implica que una persona se encuentra, valga la redundancia, en ese estado como producto de algo no previsible, algo que lo hizo perder el control irracionalmente por el impacto de esa vivencia que sucede en ese momento. Entonces, ese aspecto es fundamental, porque aquí el perito, que es un perito, es un doctor en la materia, o sea, no tan fácil una persona va a poder sorprender una capacidad de esa naturaleza, de una persona que se ha preparado toda su vida, que ha tenido cientos o miles de casos que analizar
y que con esa preparación, con esa capacidad y con esa experiencia, pues resulta sumamente muy poco probable que alguien lo pueda sorprender. No digo imposible, ¿verdad? Eso no lo podríamos decir, pero muy poco probable que pueda alguien ahí, a un perito de esta naturaleza, sorprender. Salvo también ya la mala fe, o salvo también ya el tema de corrupción. Pero eso no es parte de nuestro análisis, ¿verdad? Ahí ya vendría a otros tipos de circunstancias. Entonces, en ese momento, ese estado de emoción violenta debe de acreditarse, maestra. Si no se acredita, no es viable, no es posible, ni faculta lo puedes acceder. Por el contrario, tengan ustedes por seguro que van a rechazar esa petición si no se acredita, o al menos tendría que rechazarse, porque yo no puedo suponer que una persona estuvo en ese estado como tal. Se debe de acreditar. Y eso es lo que quiero dejar claro con ustedes, distinguidos maestrandos y maestrandas. Maestrando Edwin Arenas, continúa su mano levantada. ¿Es porque desea usted participar? Perdón, doctor, ya la bajé. Gracias. Correcto, maestrando Edwin. En ese entendido, entonces, tenemos el primer ejemplo. Ahora veamos el segundo. Pienso que este ya se nos va a facilitar de mejor manera, por la explicación anterior, por supuesto. A, en fecha 20 de junio del año 2025, yo todavía estoy en el 2024, fue ligado a proceso penal por el delito de asesinato, en virtud de darle muerte a B, violentamente. La defensa indica que el juez, en su resolución anterior, no observó el móvil derecho. En este caso, porque A nunca negó haber cometido el hecho, pero indicó que fue un momento de arrebato por lo impactante que fue el haberlos encontrado sosteniendo relaciones sexogenitales con su prometida y con quien se casaría el día siguiente del hecho. La defensa indica que existe actualmente un dictamen pericial realizado por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y el médico forense indica en el mismo que A, en ese momento, pudo obrar en un estado emotivo, o sea, un estado de emoción violenta, razón por la cual en esta audiencia solicita que ese auto de procesamiento se reforme del delito de asesinato al delito de homicidio en estado de emoción violenta. Vean, ya le pusimos ahí un par de características fundamentales. Entonces, ahora habría que analizarlo y claramente concluimos, maestrandos, que ahora sí el ejemplo nos dice se acredita, ¿verdad? Se acreditó. Por ende, entonces, maestrandos, el juez va a acceder definitivamente, porque salvo algunas otras circunstancias muy particulares del hecho, salvo ello, el juez va a tomar en consideración ese dictamen pericial, porque un perito, un doctor en la medicina le está diciendo, él pudo obrar en estado de emoción violenta, señor juez. Aquí está, mire, aquí está establecido. Es un perito. ¿Y quién podría superar la opinión de un perito, maestrandos? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Quién La podría? opinión de otros dos peritos. Excelente. Porque usted dijo anteriormente que si era uno había duda y tenía que haber otro para quitar esa duda. Excelente, maestrando. Así es. Un peritaje de determinada calidad solo lo podría poner en tela de juicio otro dictamen de la misma calidad, que diga lo contrario, por supuesto. Entonces, yo como Ministerio Público tengo dudas, digo, racionalmente no me parece adecuado ese pronunciamiento de este profesional, este perito. Entonces, lo más lógico que vaya a pasar es que el Ministerio Público le solicite al juez que se practique una nueva pericia para establecer los mismos extremos por parte de la misma institución
pero por diferente profesional, en donde ambos profesionales no tengan ningún tipo de relación, a manera de que podamos conocer una segunda opinión. Si este segundo dictamen nos dice que efectivamente tiene la razón el anterior perito, pues prácticamente tenemos por acreditado ese estado emotivo. Pero en el supuesto que este dictamen nos diga lo contrario, entonces tendríamos dos dictámenes de la misma calidad, pero en sentido contrario. Y ese sí sería un serio problema. Ya nos pasó una vez, a mí una vez me ha pasado en mi función jurisdiccional un caso de esa naturaleza. Vean qué interesante. Y por eso uno aprende también, porque todos los días uno aprende. Ustedes no me dejarán mentir. Ustedes tienen diferentes son diferentes profesionales, diferentes profesiones, y uno todos los días en su profesión aprende algo nuevo, aprende algo diferente, y uno dice, ah, qué interesante, ¿verdad? Pues así sucede también en el derecho. Entonces, lo cierto es que no sucedió. Bueno, entonces ahora, ¿cómo solucionamos este gran y serio inconveniente? Pues definitivamente con la opinión de otro profesional. Porque vean, pensar y diagnosticar diferente no tendría por qué ser un delito. ¿Saben cuál sería el delito? Que yo lo haya hecho de manera imprudente, negligente o por una situación ya dolosa. Entonces, para favorecer a X, entonces yo resuelvo esto. Eso sí sería un delito. Pero si el profesional tiene sólidos conocimientos y tiene cómo justificar por qué no está de acuerdo con el otro profesional, eso es ético, es profesional decirlo. Yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, y este es mi método científico y por esto arribo a esta conclusión, profesionalmente, ¿verdad? Ahí no existe ningún sesgo, ningún tipo de corrupción, ningún tipo de otras circunstancias, no. Es profesional, es ético. Entonces eso no es un delito, porque si no pensaríamos, ah, entonces estamos ante la colisión de un delito, o alguien nos está mintiendo, porque también ustedes no me dejarán mentir, en sus profesiones se han dado cuenta que a pesar de que se comparte la misma profesión con los mismos profesionales, a veces tenemos opiniones distintas. Y uno dice, válidas ambas. ¿Y qué hacemos, verdad? Ese es el problema cuando tienen sustento ambas opiniones. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, algo así nos sucede. Y se requirió un nuevo peritaje y efectivamente se estableció que sí se había obrado un estado emotivo por todas las características que el hecho conllevó. Un dictamen de esta naturaleza, maestrandos, recuerdo aproximadamente, son como unas 5 o 6 hojas dobles, miren, de tanta información para llevar a cabo una pericia así bien establecida de esta naturaleza. Entonces, es información basta, es una información abundante que debe de estudiarse, analizarse cada uno de esos elementos que plasmó el perito en su dictamen, porque si está ahí plasmado es porque lo consideró sumamente importante para tomar determinada o arribar a determinada conclusión. Entonces, con eso se resuelve, así como lo dijo el maestrando, con otros dictámenes, pero créanme que en muy pocos casos se va a observar él, pero puede surgir. A nosotros ya nos surgió una vez, y si surgió una vez en esta judicatura, puede volver a surgir en otro caso en específico. Bueno, entonces, maestrandos, diríamos que así es como se lleva a cabo una audiencia de reforma al auto de procesamiento. Entonces, pues aquí únicamente recordarles esta diapositiva, que era para conocer los verbos rectores o recordar los verbos rectores del delito de cometido en estado de emoción violenta. Claramente el artículo 124 nos exige que
para que se dé este delito tiene que estar la persona en estado de emoción violenta. Si esto no se acredita, maestrandos, este tipo penal no puede nacer a la vida jurídica. Tendría que voltearse a ver otro delito, más no este. En el ejemplo que les di, pues sí se acreditó, en este segundo más que todo. Ahora bien, ojo con esto, maestrados. Posicionémonos mentalmente que estamos en la audiencia que está por terminar de la reforma del auto de procesamiento. Posicionémonos mentalmente en este ejemplo, en el segundo, en donde sí la defensa acreditó por parte de una pericia que no era asesinato, sino que era un homicidio de estado de emoción violenta. Entonces, posicionémonos en este ejemplo por lo que les voy a explicar a continuación. ¿Cuáles son sus características? Que un sujeto le da muerte a otro porque lo encuentra sosteniendo relaciones sexogenitales con su prometida, con quien se va a casar al día siguiente del hecho. La defensa logra acreditar ahora, ya que él obró un estado emotivo, el juez acaba de indicar que accedió a su solicitud, o sea, que reforma el auto de procesamiento del delito de asesinato al delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta. Entonces, el juez en este momento les dice a las partes: sujetos procesales están enterados o enteradas de mi decisión en cuanto a acceder a la reforma del auto de procesamiento. Pregunto: ¿existe otra solicitud que dar a conocer en este momento por parte de alguno de ustedes como sujetos procesales? Entonces aquí abramos un paréntesis. Y ojo con esta diapositiva. ¿Qué nos dice? Si el juez accede a la reforma del auto de procesamiento, en ese acto, o sea, en este momento, por el principio de celeridad y concentración procesal, presento mi solicitud de revisión a la medida de coerción. Vamos a poner aquí por los principios para que se recuerden ustedes de estos principios. Estos hay que invocarlos en audiencia. Por estos principios, entonces, de celeridad y concentración procesal, yo puedo decirle al señor juez en esta audiencia: señor juez, me permite la palabra. Correcto, abogado, dígame. Señor juez, hemos visto su fallo, el cual consideramos apegado a derecho, y partiendo de que la resolución que usted ha emitido ha declarado con lugar nuestra petición en cuanto a reformar el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta, quiero solicitarle, señor juez, de una vez que entremos a conocer la revisión a la medida de coerción dictada en contra de mi patrocinado, ya que el día 3 de junio del año 2025, usted dictó prisión preventiva en contra de mi patrocinado, señor juez, en virtud de considerar que existía un peligro de fuga, un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, y porque el delito tiene una prohibición taxativa en la norma, o sea que no se le puede dar medidas sustitutivas a un delito de asesinato. Usted en eso no se basó y ahora quiero pedirle que revisemos esa medida de una vez por concentración procesal en esta audiencia. Entonces, el juez en ese momento va a decidir si de una vez revisa la medida de coerción. Si usted lo solicita en base a estos principios, lo más seguro es que le tienen que dar esa audiencia como tal, de una vez en ese momento. Entonces se entraría a conocer sobre la revisión a la medida de coerción en ese mismo momento. Cierro el paréntesis. Puede suceder otra incidencia aquí, maestrandos, de que el juez no acceda a esa petición y le diga de que por la carga de trabajo que ya tiene agendada para ese día, usted tenga que constituirse a la unidad de audiencias o a la unidad de comunicaciones respectivas y solicitar ahí una nueva audiencia. Prácticamente no se le solicitó bien, si no le hubiera dicho que sí, pero puede suceder que le diga que no. Si le dice que no, usted tiene que ir entonces a solicitar una audiencia
como se solicitó en esta reforma del auto de procesamiento. Se solicita, ya le dicen a usted día y hora para la revisión a la medida de coerción, ¿correcto? Entonces, son las dos formas en que podemos solicitar esa medida de coerción. Aprovechemos en el ejemplo anterior y supongamos que al juez efectivamente nos va a decir en ese momento que sí, o sea, bajo ese supuesto, esto se realiza por un tema estratégico de litigio, maestrandos. ¿Por qué? Porque si yo ya logré que se reformara ese delito por uno menos grave, que es el homicidio en estado de emoción violenta, yo puedo provocar que en esa misma audiencia quede en libertad mi patrocinado. ¿Por qué? Porque el homicidio en estado de emoción violenta sí tiene medidas sustitutivas. No es que ya no vaya a enfrentar el proceso, no. Goza de medidas sustitutivas. Y puede resultar que mi patrocinado tenga arraigo en el país y que el problema haya sido anteriormente porque haya estado preso, no porque no tuviera arraigo, sino que por el tipo de delito que es de asesinato no se le puede dar una medida sustitutiva. Ahora sí ya se puede porque ya cambió el delito. Entonces aquí tengo que ser estratégico y acudir a lo que establece el artículo 277 de su Código Procesal Penal. Y este es el fundamento, maestrandos, para provocar la revisión a la medida de coerción. Y vean qué dice este artículo. Necesito también que ustedes se posicionen en este artículo, por favor. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión, o sea, una persona está presa, está detenida, puedo provocar el examen de ella, y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento. Siempre que, ojo, aquí está con rojo, miren el requisito sine qua non o fundamental, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. ¿A qué se refiere el Código Procesal Penal con que hubieran variado las circunstancias primitivas, maestranos? Se refiere a la argumentación, la motivación que tuvo el juez para dejar en prisión preventiva a la persona. Y que eso que lo hizo tomar en consideración esa prisión preventiva, ahora ya cambió, ahora ya varió. Pensemos que el juez dijo, lo dejo en prisión preventiva porque por el delito de asesinato, de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal, una persona no puede gozar de medida sustitutiva. Entonces, ahora tendrá que él guardar prisión preventiva. Pero como venimos de un ejemplo donde ha variado del asesinato a homicidio en estado de emoción violenta, este delito sí permite medida sustitutiva. Entonces ya variaron las circunstancias primitivas que motivaron esa prisión preventiva. Es por ello entonces que, continúa este artículo 277, el examen se producirá en audiencia oral. ¿Qué nos dice EO? Nos dice que sus argumentaciones, sus motivaciones se escuchan y se dan en audiencia eminentemente oral, a la cual serán citados todos los intervinientes, todos, no dice uno o dos o solo uno, todos. El tribunal decidirá inmediatamente en presencia de los que concurran, se podrá interrumpir la audiencia o decisión por un lapso breve con el fin de practicar una averiguación sumaria. Bueno, lo que nos dice entonces este artículo es que si variaron las circunstancias primitivas, puedo motivar que se revise esa medida de coerción. Y al revisarse esa medida de coerción, podría lograr, porque esta es una función solo del juez determinar si sí o si no, que mi patrocinado en esa misma audiencia quede en libertad. Entonces se lleva a cabo la audiencia, maestrandos. ¿Cómo funciona la audiencia de la revisión a la medida de coerción? Pues en el estricto orden de la audiencia de
que vimos anteriormente, que es la reforma del auto de procesamiento. Es el estricto orden, es el orden. Lo que cambia son las peticiones. Aquí ya no vamos a discutir sobre si se reforma el auto de procesamiento. Aquí lo que vamos a discutir es en específico que quien esté solicitando la palabra o quien solicitó esta audiencia se le escuche primero y establecerle al juez que ha variado las circunstancias primitivas, que ya no es el delito de asesinato, sino es el delito de homicidio en estado de moción violenta, y como consecuencia, entonces, pueda autorizarse que se le imponga a esta persona una medida sustitutiva. ¿Cuáles son las medidas sustitutivas, maestrandos? Quiero que se vayan a su artículo 264 de su Código Procesal Penal. Por favor, artículo 264 de su Código Procesal Penal. Ahí van a encontrar ustedes las medidas sustitutivas, o sea, que sustituyen la prisión. Y tenemos en el numeral primero el arresto domiciliario, el número 2, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. Número 3, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. Número 4, prohibición de salir sin autorización del país, etcétera. Número 5, la prohibición de concurrir a determinados lugares o visitar reuniones o ciertos lugares. Número 6, la prohibición de comunicarse con personas determinadas. Número 8, la prestación de una caución económica que ahí se describe. Entonces, estas son las medidas sustitutivas. Entonces, el abogado que está solicitando esta audiencia puede pedirle al juez que se sustituya la prisión preventiva, porque ahora sí ya lo permite el delito, pero específicamente porque no concurren dos peligros procesales existentes, que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Motiva el abogado por qué razones considera que no se dan estos peligros procesales y le pide al señor juez que le pueda otorgar medidas sustitutivas. La primera podría ser su arresto domiciliario. ¿Qué implica el arresto domiciliario, maestrandos y maestrandas? Que una persona no puede salir de su circunscripción departamental. Esto quiere decir que si alguien vive, por ejemplo, en el departamento de Zacatepeques, no puede salir del departamento, puede ir a todos sus municipios, mas no salir del departamento. Si vive en la ciudad capital, de la misma manera, no puede salir de todo el departamento de Guatemala, pero dentro de sus municipios sí puede ir a Villanueva, a Misco, puede ir a todas sus zonas, a Matitlán, etcétera, pero no podría ir a Escuintla, no podría ir a Chimaltenango, porque entonces ahí ya saldría de esa circunscripción departamental. Y podría requerirle pues una de estas medidas que están acá para garantizar la presencia de su patrocinado. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor, adelante. Sí, magíster, buenos días. Una medida sustitutiva a futuro podría ser el control telemático, porque actualmente está para los que ya tienen una sentencia, pero para evitar que o sea, sí hay gente que se puede fugar, pero para tener más controlado y menos hacinados en la cárcel. Correcto, maestranda. Vea, el control telemático es una herramienta que nos permite controlar las medidas sustitutivas. O sea que es una herramienta muy vital, como usted bien lo dice. Actualmente se le da a muchos privados de libertad. Y fíjense que en más o menos eso sucedió hace como un par de meses. Resulta que yo tenía una persona que estaba privada de libertad porque había cometido el delito de homicidio. Fueron circunstancias muy propias del caso, entre ellas porque ellos empiezan a pelear y resulta que él en la pelea toma la cabeza y se la estrella o se la topa contra la pared de una manera muy fuerte, lo que le provocó la muerte no instantánea, sino posterior de la persona. Como dos meses posteriores murió.
Resulta que esta persona estaba privada de su libertad por el homicidio de la otra. Las familias pues, ya habían dialogado. No sé qué sucedió ahí, pero llegaron a un acuerdo económico hasta incluso. O sea que no teníamos ninguna persona requiriendo algo en contra de la muerte de la otra persona, pero era un delito de acción pública, tenía que continuar. Esta persona era un empresario muy conocido y tenía arraigo en el país. Lo cierto es de que por el tipo de delito no tenía derecho a una medida sustitutiva. Así lo dice también el artículo 264, casi ya, les diría yo más o menos como en el cuarto párrafo, más o menos. Ahí dice que delitos no tienen medidas sustitutivas. Ahí le dan ustedes la lectura correspondiente. Lo cierto es de que estaba privado de su libertad. Y Ministerio Público pues se opuso a una medida sustitutiva. La defensa entonces me dice, en audiencia de revisión a la medida de coerción, señor juez, mi patrocinado tiene arraigo, o sea, no existe ningún peligro procesal de fuga, él no se va a fugar en lo absoluto, porque hasta incluso él ya solventó con la familia, aquí está la familia, aquí está la esposa del fallecido, quien se lo puede decir, y efectivamente se manifestó ahí la esposa, que ya no requerían nada, ya habían solventado, ya habían arreglado el problema, y también lo es de que no existía en ningún momento el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. O sea que esta persona sindicada vaya a obstaculizar la labor investigativa del Ministerio Público por alguna razón. Pero teníamos que el mismo artículo 264 nos prohibía darle una medida sustitutiva. Entonces, accedí a la petición que se me hizo por parte del abogado porque él me dice, señor juez, nosotros le pedimos una medida sustitutiva consistente en arresto domiciliario, consistente en que no pueda salir del país, consistente en que firme el libro de personas que gozan de medidas sustitutivas una vez a la semana, también que se someta a la vigilancia de determinada persona o de Policía Nacional Civil que pueda estar con ellos, o bien, señor juez, solicitamos el control telemático como un control de estas medidas sustitutivas de manera efectiva. En este caso, como es mi patrocinado el que está interesado, él está dispuesto a sufragar el gasto que de ello corresponda de manera inmediata. Entonces, definitivamente accedí, le otorgué medidas sustitutivas y mediante el control telemático me permite ahora tener la certeza de que él esté cumpliendo sus medidas sustitutivas. Ese control telemático, vean, es una herramienta, pero valiosa, muy valiosa, porque permite establecer zonas de inclusión, zonas de exclusión, o sea, zonas donde está permitido que él esté, zonas donde no esté permitido que él esté. Esto quiere decir que se puede rastrear claramente que si una persona está saliendo de la circunscripción departamental o puede ser municipal, o sea, del municipio, o puede ser el arresto en su propia residencia. Si sale de ese espacio, emite una alerta directamente a Policía Nacional Civil y esta persona puede ser detenida, ¿verdad? Por violentar las medidas sustitutivas. Entonces me hizo recordar ese caso, maestranda, porque sí es viable aplicar el control telemático, siempre y cuando se tome como una herramienta de control, porque el control telemático solo, valga su palabra, solo controla las medidas sustitutivas. No es una medida sustitutiva como tal, sino es un medio, es un mecanismo de control efectivo de esas medidas sustitutivas. Entonces, espero haber solventado su duda, maestranda Ana del Rosario. Maestrando Edwin Arenas, por favor. Sí, gracias, doctor. Yo he visto algunas medidas donde han combinado precisamente el tema del arresto domiciliario, el de ir a estar firmando periódicamente un libro, pero me surge la duda por qué adicionalmente a veces piden una prestación de una caución económica, o sea que al final del proceso pues se la devuelven a la persona. Esa sería la pregunta.
Bueno, pues el mismo código, maestrando Edwin, establece claramente que el tema de la caución económica está dirigida especialmente para los delitos patrimoniales o bien para aquellos delitos tributarios o de carácter tributario. Entonces, esa es la naturaleza de ese artículo 264 en su numeral séptimo, que es la prestación de una caución económica. Ahora bien, no estoy diciendo que no pueda imponerse una caución económica en determinados casos, aún no siendo ni delitos patrimoniales ni de carácter tributario. Puede existir la probabilidad, principalmente cuando se desee garantizar las resultas del proceso, o sea que a quien se le esté requiriendo esa caución económica, pues se esté requiriendo también como una forma de garantizar la reparación digna del daño causado. Y esto ocurre en algunos casos, di la caución económica no siendo un delito patrimonial en los delitos de violencia contra la mujer. ¿Por qué razón lo di? Fíjense que se lleva a cabo la primera declaración y ahí se establece que cuando esta persona, el varón, dejó a su esposa, pues ella se había sometido a diferentes operaciones para cambiar su aspecto físico, pues aumentar de glúteos, aumentar de senos, etcétera. Y ella, pues, físicamente tenía una apariencia muy vistosa, muy agradable, muy bonita, ¿verdad? Su apariencia física. Entonces, ella decide romper ese lazo matrimonial y cuando ella le informa a él que hasta aquí llegó la relación, él toma un pedazo de vidrio porque quiebra un vaso y se abalanza en contra de la integridad física de la dama y le raya el rostro con ese vidrio. Le provoca serias cicatrices en su rostro. Desde aquí, pues se hizo un análisis un poquito amplio, pero hacíamos el análisis de lo que representa para un ser humano el rostro y qué mensaje está enviando el agresor el haberle dañado el rostro. Bueno, lo cierto es que no voy a entrar a colación a ese aspecto, en la clase correspondiente sí lo voy a hacer, pero lo que quiero resaltar es que cuando se lleva a cabo la primera declaración, él me pide, por medio de su abogado, que quiere tener medidas sustitutivas, pero le impongo una caución económica con el fin de garantizar y reparar el daño causado a la víctima, porque el daño que se le causó es sumamente serio, son serias cicatrices en su rostro. Entonces se requirió una cantidad, una caución, para que, si llega el momento de dictar una sentencia de carácter condenatorio, ella pueda, en todo caso, utilizar o garantizar que se va a someter a un procedimiento, no recuerdo el nombre científico, médico, pero consistía pues en esa regeneración de su rostro y era bastante oneroso. Entonces accedí, pero porque se motivó de esa manera. Dice ella como agraviada por medio de su abogado, dice, no nos vamos a oponer a una medida sustitutiva, señor juez, pero sí queremos que se garantice que se le repare a mi patrocinada en cuanto al daño que se le causó y que se garantice esa reparación o esa posible reparación desde este momento, con una caución económica, y sí fue una cantidad bastante fuerte, ¿verdad? Pero ellos tenían un poder adquisitivo bastante amplio y por lo cual, pues, sí lo cumplieron y motivó que él pudiera recuperar su libertad. Nace de lo que le comento, ¿verdad, maestrando? No tendría que ser una regla estar imponiendo cauciones económicas porque no sería ese fin. Se tendría que motivar el por qué se está realizando. Sí, Pero, es que precisamente, perdón, fue en temas de violencia contra la mujer que yo lo vi. Y también me generó dudas si había un tiempo en el que si era muy onerosa la cantidad, podían hacerlo antes de que...
O sea, si hay un tiempo en el que deben de presentar. Sí, se les fija un tiempo, maestrado, se les fija un tiempo, en este caso prudencial, para poderse hacer, ¿verdad? También es algo válido, maestrando, pero no tendría que apreciarse solo por el nombre del delito y imponer una caución. La verdad que no me parece correcto, no me parece legal, porque si utilizamos la caución económica para que no se pueda pagar y porque no se paga no pueda recuperar su libertad, entonces están siendo mal utilizadas, porque no es esa la finalidad. La finalidad es ser una garantía de la presencia del sindicado en el proceso penal. Bueno, continuamos. En ese sentido, entonces, ya nos quedan poquitos minutos, maestrandos, pero ya vamos terminando. Se lleva a cabo la audiencia como la expliqué anteriormente. Solo varían, maestrandos, los requerimientos. Y entonces, es aquí donde el juez, al escuchar a quien solicitó la audiencia y a los demás sujetos procesales, va a acceder a declarar con lugar esa revisión a la medida de coerción. Si la declara con lugar, va a imponerle medidas sustitutivas a esta persona y a partir de ese momento va a recuperar su libertad, ¿verdad? O bien, si la revisión tiene por objeto solamente variar o cambiar esas medidas sustitutivas, como lo que les dije de aquel empresario que deseaba salir del país, pero tenía la prohibición de salir del mismo, entonces, ¿qué se fijó aquí? Aquí sí, mire, este ejemplo me sirve, maestrando, que anteriormente me preguntó, porque en este caso, entonces, el empresario dice, señor juez, yo necesito salir del país, correcto. Entonces, le voy a quitar esa medida sustitutiva. A cambio, vamos a revisar por sus micrófonos. Vamos a evidenciarlo desde aquí esta vez. Entonces, en ese caso, sí se le impuso una caución económica, maestrado, al empresario. ¿Por qué? Él estaba por un aspecto eminentemente, bueno, que él estaba dilucidando, pero lo cierto es de que no era de una forma económica en su momento, pero a él se le autoriza salir del país, pero previamente se le impuso una caución económica bastante considerable, a manera que esa caución pudiera garantizar las resultas del proceso, pero principalmente que él no se vaya a dar a la fuga por esa cantidad que ya dejó él previamente. Entonces se le dice, bueno, usted continúe trabajando, pues salga del país, pero necesitamos una garantía para que pueda, en todo caso, tenerse su presencia siempre dentro del proceso. Se accedió y se declaró con lugar la revisión a la medida de coerción. También otro aspecto que puede darse de otra manera es que la persona esté teniendo medidas sustitutivas, maestrandos, y aquí Ministerio Público o el querellante adhesivo nos acredite que no obstante tenía medidas sustitutivas, también lo es que no cumplió con ellas. O sea, se le prohibió que saliera del país y resulta que sí hay constancia de inmigración que salió y regresó del país. Se le indicó que firmara el libro una vez por semana y resulta que ya van 5, 6, 7 semanas que no llega a firmar el libro. Entonces se revisa la medida de coerción, no está cumpliendo y entonces ahora se revocan las medidas sustitutivas y se dicta auto de prisión preventiva. O sea que también puede ser a lo contrario. Lo cierto que esa es la naturaleza, maestrandos, de las medidas de coerción o la revisión a la medida de coerción. 3 ejemplos concretos. A, se le impuso como medida de coerción la prisión preventiva por considerar que no logró desvirtuar o acreditar un arraigo en el país. Y con esto se daba el peligro de fuga. Y el abogado defensor indica en la audiencia que actualmente ya ha podido obtener documentación que efectivamente demuestra el arraigo de su patrocinado y presentan a audiencia los documentos. Entonces, en este caso, Maestrandos estaba en prisión preventiva, ahora logra, en este caso, desvirtuar el peligro de fuga con esa documentación, el juez accede a la revisión de la medida de coerción y le dicta medidas sustitutivas
que en este caso sustituyen la prisión preventiva en la que venía antes. Número 2. A se le impuso como medida sustitutiva de no poder salir o abandonar el país sin autorización judicial, arresto domiciliario en su propio domicilio y la obligación de acudir al registro biométrico del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer en sede en el edificio de Gerona para registrar su huella dactilar una vez al mes. El abogado defensor indica que su patrocinado es un empresario y que por motivo de sus relaciones mercantiles tiene que estar en constante tránsito en toda la República, así como debe de salir de 2 a 3 veces al mes a diferentes países para conseguir contratos mercantiles, solicitando que las medidas sustitutivas consistentes en no poder salir o abandonar el país sin autorización judicial y su arresto domiciliario en su propio domicilio se dejen sin efecto y que está de acuerdo en que se le imponga una caución económica para garantizar su asistencia al presente proceso penal. Este es el caso que ya les planteé, ¿verdad? Ya se lo solucioné. Efectivamente, él garantizó con una caución económica, se le revocaron las otras 2 medidas sustitutivas, él ya pudo salir al país, ya pudo ir a toda la República de Guatemala, cumplió con sus medidas y no tuvo ningún problema. El problema es no cumplir, ahí sí es el serio problema. Y número 3, A se le impuso como medida de coerción prisión preventiva por el delito de asesinato y el abogado defensor indica en la audiencia que actualmente ya ha podido obtener documentación que efectivamente demuestre el arraigo de su patrocinado y presentan en audiencia los documentos. Entonces, de este artículo, maestrandos, quiero extraer, o con esto finalizo, el extraer la siguiente información, que es la prohibición expresa o la prohibición taxativa de imponer medidas sustitutivas. Quiero que se vayan a su artículo 264. Después del numeral séptimo, vamos a ver, 1, 2, 3. En el 4º párrafo, después de su numeral séptimo de su artículo 264, quiero que se posicionen en ese párrafo. Y quiero pedirle el apoyo a algún maestrando o maestranda que le pueda dar lectura a ese párrafo en específico. Sobre la prohibición de comunicarse. Entonces sería, mire, después, donde está su numeral séptimo del artículo 264. ¿Es ese párrafo? No, posterior cuente 4 párrafos. El 4º párrafo posterior a ese numeral sería. Porque este artículo es bastante grande, es bastante extenso. El que fue adicionado por el artículo 18 del decreto 3296, dice, del Congreso de la República. Así es, ese es. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por los delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro de todas sus formas, sabotaje, robo agravado y hurto agravado. Está complejo, entonces. Correcto, muchas gracias, maestra. Si ustedes ven, ahí tenemos los delitos por los cuales no se puede imponer o no se pueden otorgar medidas sustitutivas. O sea que una persona tiene que estar guardando prisión preventiva. Y entre ellos, el ejemplo aquí que les ponía es de un delito de asesinato, y ahí claramente ustedes pueden verificar que el delito de asesinato tiene una prohibición expresa de la norma. Entonces pueden ponerle ustedes ahí arriba de su código, donde está ese párrafo, prohibición expresa, ¿verdad? Prohibición expresa. Ahí pueden ustedes poder tomar en consideración lo que les indiqué, a manera de que, voy a silenciar aquí el micrófono, por favor, que nos está interrumpiendo. Prohibición expresa, a manera de que ustedes, pues, tengan claro que hay delitos por los cuales
no puede otorgarse medidas sustitutivas. Entonces, hagan esa lectura. Ahora bien, también como aquí estamos aprendiendo, y mi deseo también es que ustedes aprendan de manera integral, la pregunta sería, no obstante, existe prohibición expresa en estos tipos penales de dar medidas sustitutivas. ¿Podría un juez, en un caso específico, otorgar medidas sustitutivas, no obstante la norma le está prohibiendo hacerlo? Yo les contesto de una vez, sí se podría, pero bajo ciertas características o circunstancias de cada hecho. Cada hecho, aunque sea el mismo delito, maestrandos, no va a ser igual. No existe caso igual. Podrá ser el mismo delito, pero las circunstancias son totalmente distintas. Y hay delitos o hay hechos que tienen el mismo delito con circunstancias específicas que podrían en algún momento poderse otorgar. ¿Su servidor lo ha hecho? Claro que sí lo he hecho. Muy pocas veces sí, pero lo he hecho. ¿En qué caso lo hice? Tengo 4 minutos para poderles aportar aquí un poquito de experiencia. En el siguiente caso lo hice, es el más reciente. Resulta que esta persona se le estaba señalando de robarse un vehículo, o sea que estaba por robo agravado. Según el artículo que le dio lectura el distinguido maestrando, no tiene derecho a medida sustitutiva del robo agravado. Pero ¿qué sucedió? Esta persona me solicitan a mí una orden de aprehensión por el delito tal y tal. Yo no accedo, yo les digo que no, que primero lo vamos a citar y que él se presente voluntariamente. Me dice el Ministerio Público, no creo que se presente, señor juez, porque por el tipo de delito que no tiene medida sustitutiva. No lo podemos afirmar en este momento, digo al Ministerio Público. Eso tendremos que garantizarlo. El artículo 12 constitucional dice que una persona tiene que ser previamente citada. Hay excepciones, por supuesto. Se le citó y llegó. Llegó con su abogado. ¿Y qué sucedió, maestrandos? Lo que sucedió ahí, lo que se los conté, era de que se pusieron a beber alcohol y el dueño de la camioneta había ido a poner una denuncia en contra de él, porque resulta que cuando él estaba conduciendo el vehículo y acompañado del legítimo propietario, empezó esa pelea, perdieron el control y se fueron a estrellar a un árbol. Y entonces, como no le quiso pagar esta persona al dueño del vehículo, viene él y va a poner una denuncia falsa de que él se había robado el vehículo, pero realmente él no lo tenía robado. Él lo iba conduciendo, sí, pero con el consentimiento del propietario. Esto nace en la primera declaración y ¿saben qué sucede? Yo decreto la falta de mérito y resulta que Ministerio Público apela mi decisión y se va a la sala jurisdiccional. O sea, la sala de apelaciones dice, revocamos la decisión del juez Kenny Arribiaga y le dictamos a él auto de procesamiento por el delito de robo. Perfecto. Entonces ya el día de la audiencia seguimos conociendo entonces porque la sala dijo que no, que sí se le tenía que ligar a proceso. Yo decía que no, la sala dijo que sí. Pues seguimos conociendo. ¿Y qué resulta? Que llega el agraviado ese día de la audiencia y me llega a decir, no, señor juez, yo mentí, señor juez, y ya se lo dije al Ministerio Público, que no cometió él el delito. Yo no me siento tranquilo porque está injustamente procesada una persona y me están diciendo que va a ir preso y yo fui el que mintió. Resulta entonces que, no obstante ello, Ministerio Público me solicita que no se le dé medidas sustitutivas a esta persona porque él ya fue ligado a proceso penal por el delito de robo agravado y el delito de robo agravado tiene prohibición taxativa. Entonces yo les digo, no, las características de este caso en específico no dan para tener a una persona privada de su libertad